Capítulo 57. Confía en mí. Parte 1. No sabía bien si era buena idea salir al club con los demás y con Becky. No porque no quisiera estar con ella, en realidad era todo lo contrario. Había olvidado lo dependiente que me volvía hacia ella. Constantemente quería estar a su lado, abrazarla o solo mirarla, quería besarla o escucharla. Quería estar tan presente en todo momento que me aterraba generar algún tipo de enfermedad hacia ella. Aquellos recuerdos de nuestra relación solo hacían que mis sentimientos aumentaran aún más. Becky era un dulce de azúcar en cuanto se trataba de mí. Ella podía ser la chica más ruda ante los demás, teniendo entrenamientos de 7 u 8 horas, golpeando tan fuerte la bolsa al punto de moverla, saltando 2 horas la cuerda como castigo, levantando peso como una bestia. Pero en cuanto llegaba a mi habitación, solo quería abrazarse a mí. Me pedía que le acariciara el cabello, hablábamos de cualquier tontería, me besaba y decía cosas lo suficientemente tiernas como para derretirme el corazón. Luego, el agotamiento podía con ella, dejándola dormida hasta el amanecer. Sin embargo, ella parecía ocultar su energía y lo hacía muy bien. Cada mañana, sin falta, me despertaba 2 horas antes de irse, solo para demostrar su otro modo de darme amor, y cómo adoraba aquello. Mi estado de ánimo ahora era diferente al de hace varias semanas. Sonreía mucho más. Comenzaba a amar las mañanas. Las reuniones ya no me parecían tan aburridas. Los contratos ya no eran tan estresantes y poco me importaba si algún proveedor cancelaba. Encontraba otro 1 hora después. Podría decirse que mi relación con Becky causó un enorme cambio en mi vida, y aquello me encantaba. Ya estaba algo agotada de tener tanta oscuridad en todo lo que me rodeaba. Becky y yo estábamos haciendo de nuestra relación un maravilloso secreto. Por supuesto, mi grupo de amigos lo sabía. Sin embargo, no tenía idea de si ella había decidido decírselo a Angélica. Tampoco esperaba que se lo dijera a su equipo. Después de todo, Nessa aún parecía mirarme como si fuera lo peor del mundo. Sin mencionar, claro, que si alguno de ellos lo sabía, sería cuestión de tiempo para que llegara a oídos de Charlotte. Y sinceramente, aún no estoy preparada para ese momento. Y ese era mi miedo. Becky me aseguró que Charlotte no iría, y por supuesto, tampoco su equipo. Pero tenía miedo de que nos fotografiaran o de que salieran rumores sobre nosotras. El internet podía ser algo escalofriante. Pero, como siempre, no podía simplemente negarme a lo que me pidiera. Ella prácticamente me tenía en la palma de su mano. ¿Y qué puedo hacer yo? Ella lo vale. Nam se había encargado de dejar mi agenda libre para este fin de semana, alegando que necesitaba un merecido descanso, al igual que ella, Kai y, por supuesto, Billy. Aquellas acciones, antiguamente, me hubieran generado un completo conflicto, ya que era una adicta al trabajo. Pero ahora mi adicción había cambiado y mi mejor amiga se aprovechaba de eso. Nam sabía que cualquier cosa que hiciera ahora no sería negada o rechazada. Ella sabía bien qué cartas jugar. Mientras me miraba al espejo, esperaba impaciente la llamada de Angélica. Tenía muchas cosas que hablar con ella, ya que no habíamos encontrado un tiempo para nosotras, y cada vez que la miraba entrenar, solo me quedaba por 1 hora. Quería aprovechar esta oportunidad para disfrutar un buen momento con ella. Angélica pidió 7 invitaciones. Mi mejor amiga habla detrás de mí, acomodando su cabello, ya lista. En cuanto a Becky, estoy esperando por ti. Pensé que le ibas a preguntar. Me giro, pasando una mano por mi cabello. Y ahora tengo mucha más precaución.
Ya las he encontrado 2 veces teniendo intimidad, no quiero una tercera. Hace una mueca, haciéndome reír. Solo pidió una invitación. Ella me mira con una ceja elevada, sin comprender. No me quiso decir para quién es, así que ni me lo preguntes. «Es tu novia, ¿cómo no te lo va a decir?», pregunta impaciente, aplicando perfume en sus muñecas y mirándose una última vez al espejo. «Es mi novia, pero no la presionaré en cosas que aún no quiere hablar». Tomo mi teléfono, leyendo el mensaje que me acaba de llegar. «Angélica está esperando por nosotras», le informo saliendo de mi habitación. «¿Angélica sabe de tu relación?». Nam habla bajo. Ambas tomamos el elevador esperando llegar al lobby. «No lo sé, aún no hemos podido hablar y no tengo idea de si Becky ya se lo dijo». Al llegar a nuestro piso, caminamos hasta la puerta de salida, donde ya se encontraban los chicos, charlando alegremente con la boxeadora americana. «Oh, pero si es mi chica favorita». Angélica se acerca, abrazándome fuerte. «Extrañaba mirarte», me guiña, entrelazando su brazo con el mío y guiándome hasta su automóvil. «Tenemos mucho por hablar», me sonríe, poniendo en marcha el auto. Durante el camino, la boxeadora se sumerge en una alegre conversación con todos nosotros. Habíamos estado tan ocupados con nuestro trabajo que eran muy pocas las veces en las que coincidíamos y charlábamos. Además, trataba de salir de la oficina lo más rápido que podía, pues quería llegar a mi habitación pronto y encontrarme con mi novia, quien prácticamente tomaba todo mi tiempo. Sinceramente, extrañaba mucho hablar con Angélica. Ella se había convertido en una persona realmente importante para mí, y saber que esta noche sería nuestra me alegraba. Llegamos al mismo club de hace varios días, con un ambiente diferente, incluso con sentimientos diferentes. Ya no me encontraba preocupada ni desesperada por la presencia de Heng. Ahora era todo lo contrario. Me sentía tranquila y en calma, mayormente enamorada de la chica más hermosa que he podido conocer. Me ponía algo triste el hecho de que Becky y yo no podríamos demostrarnos mucho mientras estuviéramos en el club. Sin embargo, llegamos al acuerdo de pasar un rato agradable, sin necesidad de mantener tanta distancia entre nosotras. Al entrar al club, este se encuentra lleno de personas. La música es alta y el ambiente es embriagador. Las luces de neón azules y moradas resaltan por el lugar, transmitiendo el ritmo y la felicidad por todo el sitio. Angélica nos guía hasta el segundo piso, justo como la vez anterior, y en la misma mesa de hace varios días ya se encontraba Becky junto con las otras 2 amigas de Angélica. Saludo con cortesía y me siento a un lado de Becky, quien, apenas me vio, palmeó un lugar en su asiento, dejándolo libre para mí. No podía evitar sonreír ante aquello. Ambas habíamos dicho que seríamos discretas, pero fallamos mucho en conseguirlo. «Iré por bebidas con Kai», Billy me informa. Nam se sienta a mi lado, mirándome con una sonrisa. «Te acompaño». Ashley se emociona, uniéndose a Billy y caminando alegremente a su lado. «Iré también», Angélica informa, tomando del brazo a Madison y caminando rápido para alcanzarlos. Entonces Becky... Nam habla, apoyando su codo en la mesa, mirando con malicia a la boxeadora. ¿Terminaron lo que tenían ese día? Golpeo el brazo de Nam haciéndola reír y miro también a los lados. Debido a la música, era obvio que Nam tuviera que hablar fuerte, así que debía estar pendiente de cualquier persona que pudiera estar escuchando nuestra conversación. «Oh, sí que lo terminamos», habla Becky con una sonrisa de orgullo. «Becky», la reprendo. Ambas se ríen de mi reacción y chocan la palma de sus manos,
No puedo evitar reír también. Me agradaba aquello, me sentía demasiado feliz. Por primera vez en 7 años, Becky estaba conviviendo con mi grupo de amigos nuevamente. El recuerdo de aquel suceso ahora convirtiéndose en un espejismo, algo que nunca debió ocurrir, algo que pronto se olvidaría con el tiempo. Me daba felicidad saber que Becky se sentía cómoda con ellos a su lado. Me daba alegría saber que todo parecía marchar de maravilla. Y si me lo proponía, pronto lograría hacer ese enorme cambio con Charlotte. Las bebidas llegaron pronto y el ambiente se volvió más agradable en nuestra mesa. Habíamos decidido dejar el trabajo de lado y buscar temas de conversación diferentes, tratando de mantenernos alejados de lo que era mi hotel y la pelea. Sin embargo, la conversación se dirigía inevitablemente hacia las boxeadoras, quienes charlaban felices sobre sus carreras. Angélica adoraba la atención que le estábamos dando y Becky simplemente acariciaba mi pierna por debajo de la mesa, mirándome cada cierto tiempo y luego sonriéndome. No podía evitar mirarla y pensar en lo enamorada que me sentía de ella, sonriendo como idiota cada vez que la encontraba mirándome. Sin embargo, me tenía algo incómoda la forma en que Madison parecía tener toda su atención en mi novia, más de lo que debería. ¿Por qué la mira tanto? En el punto más agradable de la noche, cuando las bebidas ya habían sido repetidas 3 veces, Madison se acerca hasta donde se encuentra Becky, quien, por reflejo, aleja su mano de mí, tomando su vaso en el camino. La chica le susurra algo al oído a la boxeadora, quien solo se limita a asentir, colocándose de pie y caminando con ella, alejándose de nosotros. «¡Vamos a bailar!». Angélica toma mi mano y la de Nam, llevándonos hasta el primer piso. Justo como ocurrió hace varios días, ella se pega a mí, moviéndose al ritmo de la música, tratando de distraerme. «¿Me lo vas a contar?». Ella habla en mi oído. No puedo evitar girar mi rostro en diferentes direcciones, tratando de buscar a Becky. «Frin». Angélica toma mi brazo haciendo que baile. «No te preocupes. Ahora, cuéntame». «¿Qué debería contarte?». Sonrío, tratando de concentrarme en ella, pues mi principal objetivo esta noche era pasar un momento agradable en su compañía. «¿Hay algún avance con Becky?». Me detengo por un momento, mirando a Angélica algo sorprendida. ¿Ella no sabía? ¿No te lo ha dicho? Pego mucho más mi rostro, tratando de ser discreta con respecto al tema. Ella niega. «Bueno, se podría decir que ya somos novias». Cubro mi boca con ambas manos y le hablo al oído. Angélica sujeta mi brazo con fuerza, saltando de felicidad y gritando. «¡Calma, calma!». Me río de su reacción. «Lo siento», cubre su boca, tomando mi mano y guiándome hasta la barra del bar. Pide 2 bebidas. «¿Por qué no me lo habías dicho?». Golpea mi brazo, bebiendo su trago de un solo golpe en cuanto lo colocan frente a nosotras. No había tenido tiempo y utilizo las noches para estar con ella. El sonido era demasiado alto, así que ambas prácticamente estábamos hablando al oído de la otra. «Becky es una idiota, no me lo dijo», habla con molestia haciéndome reír. «Las odio, a ambas». Angélica me abraza con cariño. «Supongo que ahora mismo tendré que vigilar que no le rompas el corazón», me señala con su dedo, haciendo que mi sonrisa se desvanezca. «O que ella te lo rompa a ti, son mis amigas, así que las cuidaré de igual forma». Sonrío casi sin ganas, bebiendo el líquido frente a mí y desviando la mirada a otro lado. «¿Qué opina Charlotte?». Sujeto las manos de Angélica y me acerco a su rostro, negando. «No puedes decírselo, aún no. Es muy complicado todo esto». Ella me mira sorprendida y asiente.
Tranquila, habla con ternura. No se lo diré. Sonríe, bajando su rostro por un momento. Soy una idiota. Logro escuchar lo que dice. Elevo su rostro y hago que me mire, alzando una ceja. Pensé que ustedes dos aún estaban en un limbo, esperando a que la otra hiciera el primer movimiento. ¿Qué quieres decir con eso? Angélica golpea su frente con la mano. De haberlo sabido, le digo a Madison que no sea estúpida. Sujeto su rostro, haciendo que me mire. Angélica abre los ojos en sorpresa, casi aterrada. Becky y Madison tuvieron algo hace mucho. Vaya, no podría decirse que fue algo serio. Solo se besaron. Pero Madison estaba algo insistente en que quería hablar con ella y yo solo la ignoré. Mi cuerpo se vuelve piedra en cuanto escucho las palabras de Angélica. Suelto su rostro y me enderezo en mi lugar, mirando en diferentes direcciones. Le hubiera dicho que se mantuviera alejada. ¡Oh, soy tan estúpida! Angélica toma mi mano, haciendo que la mire. ¿No dijiste que ella nunca había tenido nada?, pregunto, notando su mueca. Ella se queda sin saber qué decir. Necesito buscarla. Me levanto de mi lugar, empujando a las personas para abrirme paso. Técnicamente eso no fue nada. Angélica trata de seguirme el paso, hablando detrás de mí. Solo fue un beso, nada más. Me giro hacia ella en cuanto llegamos al pie de las escaleras, mirándola seriamente. Pero Madison está enamorada de ella, ¿no? De nuevo se queda sin saber qué decir. Muerdo mi labio en frustración y camino hasta llegar al segundo piso. Busco a Becky por el lugar, pero no veo rastro de ella. Sin embargo, en nuestra mesa se encuentran Billy y Ashley, charlando alegremente. ¿Has visto a Becky? Me acerco a Billy preguntando en su oído. Creo que salió, señala la dirección. Angélica se mantiene detrás de mí, caminando a cierta distancia, como si temiera que fuera a reaccionar de otro modo con ella. Sabía que no podía alterarme con aquella información. Después de todo, pasaron 7 largos años entre nosotras, y comprendería si en algún momento Becky me decía que estuvo con alguien más. Pero ella me aseguró que no había estado con nadie, y escuchar aquello solo me causaba una enorme tristeza y algo de enojo. Pensar en que alguien más la besó o trató de estar con ella me generaba una gran ansiedad en el pecho. Era como si mi corazón estuviera siendo triturado en este mismo instante. Camino hasta salir por la puerta trasera del bar, con Angélica detrás de mí. Al encontrar el lugar vacío, solo me invade una mayor desesperación. A unos metros, Madison está de pie, mirando un punto fijo en el suelo, con un cigarrillo entre sus dedos. ¿Dónde está Becky? Angélica se acerca a ella cuando nota que yo no hago nada por acercarme. No tengo idea. Discutió conmigo y luego se marchó. Madison le habla casi con enojo. Estaba molesta. ¿Qué le dijiste? Angélica parece alterada, sujetando los hombros de la chica. No le dije nada, es su respuesta. Me dejó claro que no quiere nada conmigo, pero así como entró, volvió a salir. Estaba furiosa. Angélica y yo cruzamos miradas, casi entendiéndolo todo. Becky probablemente me vio hablando con ella, tal vez vio la cercanía entre nosotras. Se supone que la enojada debería ser yo, no ella. Comienzo a caminar hacia la salida de aquel callejón, escuchando los gritos de Angélica, pero solo los ignoro, sintiéndome molesta y al mismo tiempo aterrada. Becky no debería molestarse solo porque me encontraba hablando con Angélica, si es que ese fue su enojo inicial. En realidad, ella debería explicarme por qué estaba charlando con alguien que prácticamente estaba enamorada de ella y además con quien se había besado.
Camino rápido al reconocer la calle por la que estoy, tratando de calmar mi corazón acelerado y aquella presión sobre mi pecho. No puedo evitar pensar en la conversación que tuve con Angélica. La curiosidad aumenta en mí al saber que Madison le pidió una relación a Becky. Mis vellos se erizan de solo imaginarla besando a mi novia o tratando de insinuarle algo. Y mientras camino con esos pensamientos y frustraciones, la visualizo frente a mi galería, la cual ya se encuentra cerrada. Me acerco a pasos rápidos, aclarando mi garganta. ¿Huyes de mí?, pregunto, tratando de sonar tranquila. Becky me ignora, manteniendo la mirada fija en el interior de la galería. No me ignores, hablo firme, pero no consigo nada a cambio. Ahora veo por qué el entusiasmo de Angélica al invitarte. Me mira, sus ojos transmitiendo enojo al verme. Niego, riéndome. No vas a hacerlo. Le hablo sin miedo. Camino hasta llegar a la puerta de la galería y la abro para entrar, con Becky detrás de mí. Aquí la que debería estar molesta soy yo. Mi voz es alta mientras camino hasta la puerta trasera, guiándola hasta mi estudio. Si íbamos a discutir, quería algo de privacidad, y el medio de la galería no era una excelente opción. ¿Ah, sí?, pregunta en tono cínico, cruzándose de brazos. ¿Por qué? Oh, ¿quieres que te lo diga? Camino por el estudio, apoyando mis manos sobre la mesa. Madison y tú tuvieron algo. Becky baja los brazos, dando unos pasos hacia atrás. Y me aseguraste que no tuviste nada con nadie en 7 años. ¿Angélica te lo dijo?, pregunta con enojo, pasando una mano por su cabello. ¿Vas a creerle a ella? Muerdo mi labio con enojo. Becky claramente está a la defensiva, pero yo sé bien lo que escuché de la chica. Creo en ti, Becky, le aseguro. ¿Qué quería hablar Madison entonces?, pregunto con sarcasmo, caminando hasta apoyar mi espalda en una pared. Explícame. Madison siempre ha estado enamorada de mí. Me río de sus palabras, metiendo mis manos en los bolsillos de mi falda. Solo nos besamos una vez. Bajo la mirada, asintiendo, con una risa irónica en mi rostro. Eso fue hace años. Ni siquiera tengo una amistad cercana con ella. Quiso decirme que estaba muy enamorada de mí y que quería una relación, pero claramente le dejé los puntos claros. Becky rodea la mesa, acercándose hasta donde estoy. Dime, ¿qué puntos claros tiene Angélica contigo? Por Dios, me alejo de ella, pasando mis manos por mi cabello. Angélica y yo solo somos amigas, Becky. Tú la conoces mejor que yo, sabes bien que no soy su tipo. Aquella discusión, sin duda alguna, se estaba saliendo de control. Sinceramente, solo quería una explicación simple de por qué nunca me dijo nada sobre Madison. Pero Becky estaba demasiado concentrada en desconfiar de su mejor amiga y de mí. Se supone que ella conoce a Angélica, y le he dejado muy claro que jamás la traicionaría. ¿Por qué estaban tan cercanas?, camina detrás de mí. Le dije que se mantuviera alejada de ti. No puedes prohibirle nada, me giro, encarándola. ¿Te gustaría que te prohibiera hablar con Madison? Becky se queda en silencio, bajando la mirada. Me ocultaste ese detalle. No habría tenido problemas en saberlo con anterioridad, pero lo ocultaste, y ahora que te lo estoy preguntando, te pones a la defensiva con Angélica. Muevo mis manos, hablándole con firmeza. No confías en mí. Tú tampoco confías en mí. Ambas nos quedamos en silencio. Mi respiración está agitada, al igual que la de ella. Alrededor solo se escuchan los pocos automóviles en la calle. La tensión entre nosotras es demasiado grande, al punto de ser tormentosa. Ella no confiaba en mí. Quería mantener alejada a Angélica,
no porque supiera cómo es su amiga de coqueta o porque Angélica estuviera enamorada de mí, cosa que realmente no sucede. Becky, en realidad, no confía en mí. Ella piensa que podría caer en los encantos de Angélica. Ella cree que la podría traicionar, y aquello me hiere, me duele como un golpe directo a la cara. Confío en ti, le aseguro, mirándola a los ojos. Me dolió que no tuvieras la confianza suficiente de decirme la verdad. No habría reaccionado de ningún modo si lo hubiera sabido, pero lo ocultaste. No me puedes culpar por sentirme insegura por un instante. Noto cuando Becky traga saliva, manteniéndose en su lugar. Madison es una chica hermosa, alguien que probablemente no ha tenido que cometer error tras error en su vida. Yo soy alguien que te hizo daño y constantemente pienso en que cualquier cosa que haga te puede alejar de mí. Becky da unos pasos hacia mí, pero elevo mi mano deteniéndola. Confío en ti, repito con un tono de voz alto. Confío en cada palabra que me dices, confío en cada acción, pero soy humana y soy insegura. Me siento en el sofá de la galería, apoyando mis codos sobre mis rodillas. Tú no confías en mí. No temes que Angélica haga algo, porque sabes bien que ella jamás haría nada, pero tu desconfianza es en mí. La miro a los ojos. Y si esa desconfianza se debe a lo que ocurrió, te pido perdón, Becky. Hablo con seguridad, uniendo mis manos. Mi intención no es hacerte daño. Mi intención es mejorar esto que tenemos, como lo hemos hablado. Frin, niego, elevando mi mano. Si no crees en las palabras que te digo, quiere decir que no estoy haciendo las cosas bien. Becky se sienta a mi lado, tomando mi mano. Y si no las estoy haciendo bien, pido perdón nuevamente. Cruzo mi mirada con la de ella. En 7 años jamás pensé volverte a encontrar, jamás imaginé que esto estuviera pasando, pero aquí estás y aquí estoy yo. Nos señalo con mi mano. Te estoy hablando con la verdad, con lo que dice mi corazón. Becky se mantiene en silencio, escuchándome. Sigo tan enamorada de ti como hace 7 años, y probablemente siga enamorada de ti en miles de años, cuando tengamos otras vidas. Lo único que te pido es que confíes en mí. Angélica jamás te traicionaría, y yo tampoco. Y si esto no es suficiente, pídeme lo que desees y haré hasta lo imposible por conseguirlo. Susurro, bajando la mirada, sintiendo mi rostro caliente por aquellas palabras que salieron directamente de mi corazón. Haría hasta lo imposible por demostrarte que mis sentimientos por ti son reales. Lo siento. Ella eleva mi rostro, acariciando mis mejillas con sus pulgares. Perdón. Pega su frente a la mía, besando mi nariz. Perdón por hacerte sentir de ese modo, por causarte inseguridad, susurra, acercando un poco su cuerpo al mío. No tienes que hacer lo imposible, soy una tonta. No puedo evitar sonreír al escucharla. No puedo evitar sentirme celosa por cómo te trata Angélica. Créeme cuando te digo que, algunas veces, pienso que podrías elegirla, ya que ella no te trató tan mal al principio. Sonríe sin ánimos, manteniendo baja su voz. También estoy insegura en ese sentido. Ríe bajo, tomando mi mano y guiándola hasta sus labios. Mis sentimientos por ti son muy reales, Frin. Sigo tan enamorada de ti como hace 7 años, y el miedo a perderte es muy grande dentro de mí. No me vas a perder, le aseguro, acariciando su mejilla. Eso no me lo asegura nadie. Ella se acomoda mejor en el sofá, quedando de frente a mí. Como tampoco puedo asegurarte que no me perderás, pero estos momentos son pruebas para saber lo que queremos. Pido perdón por alterarme y por irme. Merecías una explicación y yo solo reaccioné mal.
Becky guía mi mano hasta su pecho, justo donde puedo sentir su corazón. Pero esto que siento aquí es amor, todo por ti. Sonríe al decir aquello. Estamos aprendiendo juntas. También te pido perdón por gritarte de ese modo. Tomo su otra mano y la guío hasta mi pecho para que sienta mis latidos. Todos y cada uno son por ti. El silencio se vuelve cómodo, ambas un poco más calmadas tras la discusión reciente. Por favor, confía en mí. Becky asiente, tomando mi barbilla con su mano, mirándome a los ojos como si me estuviera pidiendo permiso para hacerlo. Así como yo confiaré en ti. Acaricio su mano y beso sus labios por un corto segundo. Lo haré, me asegura, volviendo a tomar mis labios. En algo ella tenía razón. Nadie podía asegurarme que jamás la perdería. Sin embargo, podía luchar para que ese momento jamás llegara, y eso era lo que ella quiso darme a entender. Nada nos aseguraba nada, pero nuestros actos eran los que trazarían nuestro futuro. Era nuestra decisión si queríamos que ese futuro fuera estar juntas, y así lo sería.